Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén sintonizando, nos estén viendo. Vamos a iniciar entonces con el curso de Física 2, que comprende fundamentalmente 3 unidades. La primera, en donde estudiaremos algo de la electricidad, del magnetismo, de los fenómenos electromagnéticos en general. La segunda, donde estudiaremos tanto las ondas en general, como en particular las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Y finalmente la tercera unidad, donde estudiaremos algunos fenómenos relativos al nacimiento y desarrollo de la física contemporánea. En particular, la teoría de la relatividad, algo de mecánica cuántica, física nuclear, algunas aplicaciones de la física contemporánea, etc. Bien, entonces, comenzando los primeros temas de la primera unidad, vamos a ver en esta videoclase 3 temas, que son el concepto de carga eléctrica, las formas de electrización y la ley de Coulomb, con el cual finalizaremos esta videoclase. Bien, entonces para abordar el primer concepto de carga eléctrica, pues tenemos que remitirnos, aunque sea de manera muy breve, a la historia de la física, porque cuando hacemos esa reseña, esa investigación, pues encontramos que de hecho los griegos, ya lo vimos con el caso de Demócrito, que fue el inventor de la palabra átomo. Bueno, más que una invención, fue como una especulación filosófica, donde él supuso que había pequeñas, ahora le llamaríamos partículas, de carácter indivisible, A sin tomos división, las cuales formarían parte de toda la materia. Bueno, como los griegos eran muy observadores, Tales de Mileto se dio cuenta de que al frotar ámbar, que en griego se denomina electrón, entonces cuando frotaba ámbar, tenía contra una tela o algún trapito, tenía la propiedad, el ámbar, una vez frotado, de atraer pequeñas partículas. Pues el equivalente moderno sería papel, papiro en aquel entonces, etc. Esta propiedad que descubrió Tales se le atribuyó exclusivamente al ámbar y denominado en griego electrón, de ahí se derivó el término electricidad para referirnos a todos estos fenómenos que, como Tales observó, podía eventualmente, después de ser frotado algún material, como el ámbar, atraer a otros cuerpos. Bueno, eso digamos quedó nada más como a nivel anecdótico, experimental. No fue investigado, por lo menos no lo sabemos a profundidad, por los griegos ni en la Edad Media, etc. Sin embargo, sí se conocían muchos fenómenos eléctricos. Por ejemplo, el fuego de San Telmo, algunas descargas que se formaban en las velas de las embarcaciones, que ahora lo veríamos como un fenómeno electrostático, o sea, de concentración de carga, que puede suceder en las puntas. Pero en ese momento, en esa época histórica, pues se le atribuían se le daban diferentes explicaciones, y a la electricidad se le atribuían incluso hasta propiedades un poco misteriosas, en el sentido de que no se comprendían muy bien. Bueno, posteriormente, con el desarrollo de la ciencia, ya más formalmente en el siglo XVII, recordamos que también, por ejemplo, Volta, inventor de la pila, pues ya se empezó entonces a investigar un poco más en serio, tanto la electricidad como el magnetismo. En particular, el francés Charles Dufault, él encontró que cuando frotaba algunos trozos de vidrio, pues, y los acercaba entre sí, observaba un efecto de repulsión. E hizo experimentos entre resina y vidrio y veía que había un efecto, primeramente frotados cada material, había un efecto de atracción.
Entonces él se imaginó que esto era algo así como una electricidad vítrea y una electricidad resinosa, y ese término se fue configurando. Otra vez, el término electricidad, recordemos, referente a electrón, de las propiedades del ámbar que observó Tales de Mileto, que observaron los griegos. Entonces, el término vítreo y resinosa se debe a Dufault. Benjamin Franklin, que posteriormente fue presidente de Estados Unidos, bueno, pues se caracterizó por ser también un científico y un investigador. Él también, realizando experimentos con materiales que presentaban propiedades eléctricas como algunos vidrios y resinas, él acuñó los términos positivo y negativo que se utilizan hasta la actualidad para referirse, él lo decía, un cuerpo está cargado de electricidad positiva si tiene un exceso. Un exceso, él le llamaba, esa idea ya es incorrecta en la actualidad, pero él le llamaba un exceso de fluido eléctrico. Por el contrario, un cuerpo con electricidad negativa es porque tenía una deficiencia de ese fluido eléctrico. Lo importante en los conceptos de Franklin es que él se dio cuenta de lo siguiente: aunque el término fluido eléctrico ya no se ha aceptado en la actualidad, sí se dio cuenta de un resultado muy importante que es válido hasta la fecha. Franklin se percató en sus experimentos de que la carga, que ahora llamaríamos la carga eléctrica, él decía fluido eléctrico, no desaparecía ni aparecía repentinamente, simplemente se transfería de un cuerpo a otro. Esa fue su concepción más importante, que extrapoló, que dedujo de sus experimentos. Es decir, no había un mecanismo mágico que a un cuerpo le hiciera surgir carga eléctrica o fluido eléctrico en su concepción y que después repentinamente desapareciera. No, Franklin se dio cuenta de que lo que ahora llamamos carga eléctrica en realidad se conserva porque se transmite de un cuerpo a otro. Más adelante vamos a ver las 3 formas de transmisión de la carga eléctrica. Entonces, esta concepción de Franklin dio lugar a lo que se conoce como el principio de conservación de la carga eléctrica. Nosotros estamos familiarizados, tanto en la física como en la química, con diferentes principios de conservación. Principio de conservación de la materia en la química, principios en la física, como vimos el semestre pasado, de conservación del ímpetu, de la energía, etc. Entonces, lo que Franklin descubrió es que la carga eléctrica, independientemente de que sea la carga eléctrica, se conserva. Porque en sus experimentos descubrió que esa propiedad de la materia en realidad ni aparece ni desaparece, sencillamente se transmite de un cuerpo a otro. Entonces, en ese sentido, no se pierde, no se crea, no se destruye, sino simplemente se transmite de un sistema a otro. Y esas formas de transmisión, pues, posteriormente se fueron investigando, se fueron desarrollando. Entonces, lo importante del principio de conservación de la carga eléctrica, cuya idea original se debe a Benjamin Franklin, es que la carga eléctrica entonces es otra propiedad que desde el punto de vista de la física se conserva. Así como la materia, la energía, el ímpetu, en determinadas condiciones este último se conservan, o la energía mecánica, por ejemplo, también entonces es una propiedad que nos refiere a un principio de conservación. Y generalmente las magnitudes físicas que se conservan es porque tienen alguna característica que las hace muy esenciales. Por ejemplo, la energía. En este caso, con la carga eléctrica, el concepto de carga eléctrica es central para entender la
mayor parte, si no es que todos, los fenómenos asociados con lo que ahora conocemos como electricidad. Bien, entonces esta idea de positivo y negativo, entonces es muy importante, la debemos a Franklin. Y vamos a entender, vamos a explicar ahora a qué se refieren estos términos de positivo y negativo. Pero antes vamos a continuar un poco con la historia del concepto de carga eléctrica. Más o menos finalizando el siglo XIX, por 1897, Joseph John Thomson, uno de los mejores físicos experimentales que han existido, famoso por descubrir estas partículas que ahora se denominan electrones, realizó un experimento en el cual, grosso modo, en una ampolla de vidrio había gas enrarecido a muy baja presión. Entonces, en su interior de esta ampolla de vidrio había, podríamos decirlo, dos terminales polarizadas. Es decir, aplicó una diferencia de potencial grande, como si tuviéramos ahí dentro una batería, pero de alto voltaje. Y gracias a una pantalla fluorescente que colocó detrás, pudo ver que se formaba un haz que viajaba en línea recta. Bueno, Thomson no se quedó ahí. Ya muchos investigadores, como por ejemplo Crookes, que había inventado un tubo en el cual se veían algunos destellos cuando se aplicaba a un gas una diferencia de potencial o un voltaje muy grande. Ese fenómeno se conoce como ionización. Ahora sabemos que cuando, por ejemplo, un gas contenido en el interior de un foco, de uno de los focos que tienen algún gas en su interior, cuando se le aplica una gran diferencia de potencial, se ioniza y entonces emite luz. Pierde electrones, visto a nivel cuántico, hace un salto y por eso nosotros detectamos como energía. Bueno, no vayamos todavía hasta esa explicación cuántica, sino simplemente quedémonos en que se ioniza, es decir, pierde lo que ahora llamamos electrones. Bien, entonces adquiere otras propiedades y por eso también el gas emite luz. Bueno, Thomson no se quedó ahí, colocó a esa ampolla de vidrio ante la presencia de un campo magnético. Recordemos, polaridades norte y sur de los campos magnéticos. Y lo que vio enseguida es que el haz que se había formado se deflectaba, es decir, se desviaba en dirección del ánodo, es decir, de la placa cargada positivamente. Lo que dedujo entonces Thomson, utilizando el razonamiento analógico, es bueno, y con las propiedades que ya se conocían de la electricidad y que a continuación vamos a ver, es que si este haz de partículas, de rayo o lo que fuera en aquel momento, se desviaba hacia la terminal positiva, es porque su carga es negativa. Si se hubiera desviado hacia la placa con carga negativa, hubiera sido para Thomson indicación de que ese haz estaba formado por partículas de carga positiva. Pero, como observó este fenómeno, entonces lo que Thomson dedujo es que si se veían atraídas hacia la terminal positiva, ese haz de partículas en realidad estaría formado por partículas de carga negativa. Pero no fue
propiamente Thomson el que inventó, bueno, el que propuso para estas partículas el nombre de electrones. Ya por 1891, Stones había propuesto que esas partículas, que muchos lo identificaban como un fluido, pues debían llamarse electrones. Entonces, Stoney fue en realidad el que acuñó el término electrón, y posteriormente, bueno, aunque Thomson no lo bautizó como tal, posteriormente se evidenció que esas partículas detectadas por Thomson de carga negativa son lo que ahora conocemos como electrones, y que Stoney acuñó con el término electrón. Entonces, por eso en los libros de historia se le da a Thomson el mérito de haber descubierto hace unos más de 100 años la partícula llamada electrón. Bien, entonces, continuando, ya finalizando con esta breve historia del concepto de carga eléctrica, posteriormente se notó que había la necesidad de estudiar las propiedades de esta partícula de carga negativa, llamada electrón. Entonces, esta partícula, si es material, pues iba a tener una masa. Pero si tenía propiedades eléctricas, también tendría asociada una carga eléctrica. A través de una serie de experimentos realizados por Thomson, Rutherford, etc., se pudo deducir la masa del electrón, que esta masa es, de manera aproximada, más o menos 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. En cálculos más precisos se utilizan más decimales, porque la masa del electrón, junto con la del protón y la del neutrón, pues sirven como referencia en muchos cálculos de la física nuclear y de la física de partículas. Bien, pero quedaba entonces la duda de medir la carga eléctrica de esta partícula denominada electrón, que lo único que se podía deducir era su masa. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, comparándolo, por ejemplo, con la masa del protón. La masa del protón, relativamente fácil de encontrar con cálculos químicos cuando nos referimos a la molécula del hidrógeno. Recordemos, el hidrógeno está compuesto por un solo protón. Entonces, era relativamente fácil, con cálculos químicos, establecer la masa del núcleo de hidrógeno, que es el protón. Y ahí, por deducciones de la fuerza electrostática, se podía inferir la masa del electrón. Por eso la masa del electrón es mucho menor a la masa del protón, en el caso del átomo de hidrógeno, y por eso es que, aún viéndolo como un sistema planetario, todavía subsistió esa idea hasta el átomo de Bohr, pues si hay una mayor masa en el núcleo, en el protón que forma al núcleo de helio, pues es factible que el electrón de menor masa esté ahí girando, aunque el término ya no es muy correcto, nada más desde el punto de vista didáctico, alrededor del átomo de hidrógeno. Bien, entonces quedaba la propiedad de la carga eléctrica. La vamos a representar, la carga eléctrica, con Q. O también se representa genéricamente la carga del electrón con la letra minúscula E, y la carga en general con la letra Q, la carga eléctrica. Bueno, pues a principios del siglo XX, por ahí de 1906, un norteamericano, Robert Millikan,
realizó un experimento muy ingenioso, consistente en que él tenía una cámara, un visor, una especie de telescopio ahí adaptado, y en esta cámara, con un aspersor, generaba unas gotitas de aceite que caían lentamente. Esto pues, obviamente estaba sometido en el interior a una diferencia de potencial elevada, de manera que cuando variaba el campo eléctrico, si miramos una gotita individual, recordemos que esa gotita individual, simplemente por tener masa, se ve sometida, como todos los cuerpos con masa, a la fuerza de gravedad. Entonces, el peso, ya sabemos, desde Física 1, que es la masa de la gotita por la gravedad. Pero, si esa gotita estaba en un medio electrizado, entonces era susceptible de que una fuerza, la fuerza del campo eléctrico generado, compensara el peso. Y entonces, ahí realizando maniobras para tener el mayor tiempo posible estática cada una de esas gotitas y haciendo diferentes mediciones individuales, él pudo conocer, sabiendo que, eso lo vamos a ver más adelante, que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por una magnitud que se denomina campo eléctrico. Cuando esas fuerzas están en equilibrio, la fuerza eléctrica, carga por campo eléctrico, está en equilibrio con la fuerza de gravedad. Si conocemos la masa de la gotita de aceite, como isomílica, conocemos la gravedad y conocemos, que conocía Millikan, el campo eléctrico que le aplicó, será factible deducir entonces la carga eléctrica despejando simplemente, dividiendo el peso de la gotita, masa por gravedad, y dividiéndolo entre el campo eléctrico aplicado. O sea, es un método muy simple. Aquí lo único nuevo para nosotros es este término, que más adelante, al ver campo eléctrico, vamos a definir. Entonces, el método de Millikan era muy simple. Realizar el experimento en esa época era complicado, porque pues era un experimento de muchísima paciencia, y tan fue ingenioso y sencillo a la vez el experimento, que a Millikan le valió el premio Nobel unos años más tarde, por descubrir la relación carga-masa, particular la carga del electrón. Con los trabajos de Millikan se pudo tener una idea de este valor que ahora conocemos como carga del electrón. Entonces, la carga del electrón, también de manera aproximada, es menos, recordemos que es una partícula cargada negativamente, vamos a redondearlo a 1.6 por 10 a la menos 19, y la unidad de carga eléctrica la vamos a representar con la C mayúscula, y es el Coulomb, en honor a Charles Auguste Coulomb, que descubrió una ley muy parecida a la ley de gravitación universal, pero aplicado a las cargas eléctricas para expresar la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas. Entonces, bueno, ya vamos aterrizando un poco más con el concepto de carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica del electrón la vamos a representar con la letra E, y es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. La carga eléctrica en general, entonces la vamos a medir en Coulomb, que se representa con una C mayúscula. Y la vamos a simbolizar con la letra Q, puede ser la letra Q minúscula o la Q mayúscula, dependiendo tipo de aplicación que se dé, se puede usar indistintamente la mayúscula, la minúscula. A veces se prefiere más la
letra Q minúscula, pero ese es solamente parte de la simbología. Entonces, lo más importante hasta este momento es que la vamos a medir en una unidad que se denomina Coulomb y que puede ser deducida a partir de precisamente medir la fuerza real de repulsión o de atracción entre dos cargas, en principio iguales para simplificar el cálculo, separadas a una distancia determinada. Bueno, eso entre paréntesis fue lo que realizó Coulomb. Él utilizó una balanza de torsión para tratar de por lo menos tener una idea de cuantificar cuál es, sabiendo la fuerza de repulsión entre dos esferas con la misma carga, midiendo las pequeñas distorsiones, eso entonces se iba a traducir en una fuerza. Midiendo esa fuerza y la distancia a la que estaban separadas, se puede inferir pues dos cosas. Primero, cuál es por lo menos la magnitud relativa de esas cargas, o bien cuál es la constante de proporcionalidad que surge entre esas cargas cuando tienen una determinada fuerza de atracción o de repulsión. Bien. Entonces, ahora, ya que dijimos en qué unidades se miden las cargas eléctricas, que Millikan fue de alguna forma el que pudo por primera vez deducir cuál es este valor de la carga eléctrica del electrón y cuantificarlo, viene algo que también es importante, que se denomina principio de cuantización de la carga eléctrica, que se deduce también del experimento de Millikan. Él se dio cuenta que todas las cargas eléctricas que midió en las diferentes gotitas de agua, en realidad eran múltiplos de una unidad fundamental. ¿Cuál es esa unidad fundamental? Pues la carga del electrón. Es decir, en todas las cargas que midió Millikan, por ejemplo, una gotita no tenía una carga 1.5 veces la carga del electrón, ni 3.8, etc. Se dio cuenta de que o eran, por ejemplo, la carga del electrón o 6 veces, 10 veces, 15 veces la carga del electrón, es decir, un número entero. Por lo tanto, el principio de cuantización de la carga eléctrica nos dice que la carga eléctrica es igual a un número entero por la carga del electrón. Entonces Q es la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica. N es un número entero. Ya sabemos que los números enteros, que a veces los matemáticos lo representan con la letra, bueno, los naturales, n, pues va de 1, 2, 3, 4, etc. Es decir, lo que nosotros conocemos como los números naturales. Aquí, bueno, es el término genérico, número entero, no coincide con el concepto de matemáticas porque entero tiene una definición diferente a número natural. Pero, para nosotros en la física, que este número sea un entero significa que es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero que no es, por ejemplo, un número racional. 3 cuartos, 9 tercios, 3 novenos, etc. Y E es la carga del electrón.
Es decir, no hay cargas fraccionarias. Si un cuerpo tiene una determinada carga eléctrica, siempre va a tener un múltiplo entero de la carga fundamental, que es la carga del electrón. Y eso hasta la fecha sigue vigente. Es decir, no se han observado cuerpos o entidades, independientemente de condiciones, baja temperatura, en las estrellas, etc., donde se detecte que un cuerpo tiene una fracción mínima o menor a la carga del electrón, pero tampoco un múltiplo fraccionario de la carga del electrón. Siempre es un múltiplo entero. ¿De quién? De la carga del electrón. Y además, hasta la fecha también, la carga del electrón es la unidad mínima de carga. Es decir, no hay cuerpos, por ejemplo, ni siquiera se ha descubierto en la actualidad, ya llevamos más de 2 décadas del siglo XXI, y no se ha descubierto una partícula que tenga una carga menor, por ejemplo 10 veces, a la carga del electrón, no. Entonces, el principio de cuantización de la carga eléctrica nos dice dos cosas. Uno, que la carga del electrón es la mínima que puede tener una partícula. Y dos, cualquier partícula siempre tiene una carga eléctrica que es un múltiplo entero de la carga del electrón. Lo que habíamos escrito, carga de cualquier cuerpo es igual a N por la carga del electrón. A veces también esta ecuación la podemos interpretar de la siguiente manera. Si queremos conocer la carga de un cuerpo, como lo referimos siempre a la carga del electrón, podemos visualizar que N es el número de electrones que hay en un determinado cuerpo. Entonces, si queremos conocer cuántos electrones hay en un determinado cuerpo, medimos su carga eléctrica en coulombs, y lo dividimos entre la carga, bueno, color negro, sí, del electrón. Esa, digamos, sería una forma de inferir cuántos electrones hay en un cuerpo cargado eléctricamente. Entonces, redondeando, el principio de conservación de la carga eléctrica nos dice que la unidad mínima de carga eléctrica que se conoce hasta la actualidad es la carga del electrón, y que cualquier cuerpo no puede tener una cantidad de carga menor a la carga del electrón, que cualquier otro cuerpo, por ejemplo, más grande o con otras propiedades del electrón, aunque fuera su carga positiva, su carga eléctrica siempre es un múltiplo entero de la unidad base, la carga del electrón. Entonces, aquí entra uno de los primeros principios de cuantización de la carga eléctrica, que se relaciona muy estrechamente con lo que estudiaremos en la tercera unidad, que es la cuantización de la materia y de la energía. Es decir, se descubrió en el siglo XX, y hasta la actualidad se sigue corroborando, que ciertas propiedades de la materia no son continuas, sino que nada más pueden tomar determinados valores enteros. Por ejemplo, en caso de lo que decíamos de la carga del electrón, un cuerpo cualquiera que descubrieran los científicos, un cuerpo con carga eléctrica o una partícula, para ser más propios, más precisos, o tendría
la misma carga del electrón, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, etcétera, la carga fundamental del electrón, en el mundo de las partículas ordinarias, electrones, protones, etcétera, pero por lo menos no se ha visto que tengan una carga menor a la carga del electrón, siempre y cuando exceptuemos a nuevas partículas como los quarks, que tienen otras propiedades. Por ejemplo, ahí sí pueden tener cargas submúltiplos de la carga del electrón, como 1/3, menos 1/3, 2/3, etc. Pero digamos, toda la materia ordinaria de las partículas tienen un múltiplo entero, o en su caso, como decíamos de los quarks, un submúltiplo entero de la carga del electrón, pero no cargas fraccionarias de la carga del electrón, no 1.7 veces la carga del electrón, ni menos 8.9999 veces la carga del electrón. Esa es, digamos, una propiedad de la materia que se toma como hecho, pero cuya justificación aún no se encuentra sólidamente establecida. Bien, entonces hemos estado hablando de la carga eléctrica, que la medimos en coulombs, que además la carga eléctrica está cuantizada, pero ya cuando tratamos de explicar un fenómeno eléctrico, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo explicar, por ejemplo, lo que decía Franklin, que la carga se puede transferir de un cuerpo a otro? Bueno, eso lo podemos tratar de explicar con un sencillo esquema. Pues vamos a representar un cuerpo y con una esferita y un símbolo más vamos a representar, ojo, representar no quiere decir que las cargas eléctricas sean esferitas, es nada más una representación. Estas sean las cargas positivas y vamos a representar con una esferita con un signo negativo adentro las cargas negativas. Insisto, es una representación. No nos llevemos la idea de que una carga eléctrica es una esferita con un símbolo adentro. No, ni siquiera es una esferita la carga eléctrica. Es nada más una representación. Bueno, entonces vamos a decir que un cuerpo es eléctricamente neutro, es decir, que no muestra síntomas, o siendo más precisos, no muestra propiedades eléctricas si hay el mismo número de cargas, 2, 1000, 6 millones, etcétera, de cargas positivas y cargas negativas. Es decir, en este caso hay dos cargas positivas, dos cargas negativas, podrían ser 2 billones de cargas, 2 cuatrillones de cargas positivas y cargas negativas. Es decir, cuando hay el mismo número de cargas positivas y negativas, el cuerpo es eléctricamente neutro. Entonces, esta definición es que tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, eso es lo que vamos a entender para tratar de comprender los fenómenos eléctricos cuando hablemos de un cuerpo eléctricamente neutro. Bien, ahora vamos con otra situación. Cuando en un cuerpo existe un mayor número de cargas positivas que de cargas negativas, aquí por ejemplo hay 3, no pensamos que nada más hay 3, pueden ser 3 millones, 3 billones, 3 cuatrillones, etc. 3 unidades de carga positiva y 2 de carga negativa. Entonces, cuando haya un mayor número de cargas positivas que de negativas, a este le vamos a llamar un cuerpo
con carga positiva. Así como este podríamos llamarle un cuerpo neutro o, para ser más precisos, eléctricamente neutro. Entonces, un cuerpo con carga positiva, hay más cargas positivas que negativas. Finalmente, si tenemos la situación contraria, es decir, un cuerpo donde hay mayor número de cargas negativas que de positivas, entonces vamos a decir que tenemos un cuerpo con carga negativa. Y entonces, en una sola representación, podríamos decir que, aunque ese cuerpo esté compuesto de muchas cargas, su carga neta total es negativa. De la misma forma, este cuerpo, aunque esté compuesto por millones, cuatrillones, quintillones de cargas, podemos decir que en forma global tiene carga positiva y que este cuerpo es eléctricamente neutro, es decir, no tiene carga positiva ni negativa. Dicho de otra manera, pues no presenta, no evidencia propiedades eléctricas, por lo menos mientras guarde ese equilibrio. Bien, entonces este esquema nos va a ayudar a entender el proceso que ya había visto Franklin en sus experimentos de transferencia de carga eléctrica. Vamos a visualizarlo con el siguiente caso. Entonces, ¿qué sucede cuando aproximamos o acercamos, estén en contacto o no? Porque vamos a ver que hay formas de hacer esa transferencia de carga eléctrica, tanto si hay contacto físico como no. ¿Qué sucede si, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo con mayor número de cargas negativas que de cargas positivas? Y aquí, por el contrario, tenemos más cargas positivas que negativas. Entonces, la experiencia, los experimentos nos dicen que cuando tenemos cargas, y eso ya se sabía desde la época de Dufault, de Franklin, etc., y nosotros pudiéramos hacer experimentos muy sencillos para ver que cuando tenemos cuerpos con cargas diferentes, aquí por ejemplo la carga global sería positiva, y de la carga global sería negativa. Entonces, si acercamos esos cuerpos, vamos a tener un efecto de atracción. Eso nos lo dicen los experimentos. Bueno, ¿cómo lo explicamos físicamente? Bueno, pues de la siguiente manera. Cuando tenemos cargas, un cuerpo con carga negativa, vamos entonces a decir que tiene un exceso de electrones. Cuando tenemos un cuerpo con carga negativa, un exceso de electrones. Un cuerpo con carga positiva, vamos a tener una deficiencia o ausencia de electrones. Uno podría decir, bueno, ¿por qué deficiencia asociarlo a más? Deberíamos asociarlo a menos. Bueno, es que históricamente quedó así la división y posteriormente, cuando se analizó más a detalle el asunto, se vio que en realidad el negativo estaría correspondiendo a exceso de electrones, no a ausencia. Pero como estos términos ya eran históricos, pues se dejaron así. Entonces, un cuerpo con carga negativa tiene un exceso de electrones. Un cuerpo con carga positiva tiene una deficiencia de electrones. Y entonces, lo que nosotros vemos, decíamos, experimental, empíricamente, es que dos cuerpos con cargas diferentes se van a atraer.
¿Cómo se explica eso desde lo que estamos conceptualizando en este diagrama? Pues de la siguiente manera, que un cuerpo con exceso de electrones, cuando se aproxima uno con deficiencia de electrones, lo que va a suceder es que, como este tiene un exceso de electrones representados por estas figuritas, esos electrones buscan en el otro cuerpo, en el otro sistema, los huecos y entonces se desplazan hacia allá. Es decir, este electrón trataría de ocupar este hueco, este otro, este otro, este otro, y a su vez los electrones que están acá tenderían a hacer lo mismo, porque, recordemos, no es que este cuerpo sea todo electrones, puede también tener huecos, pero en menor cantidad que el otro. Y entonces la dirección de las flechitas nos estaría indicando que en efecto hay una atracción, tanto de un lado como del otro. De este también, porque aunque tiene menos carga negativa, también estas, al ser conjuntos de electrones, buscarían llenar los huecos de las cargas positivas o vacíos que tiene este cuerpo con carga global mayoritariamente negativa. Entonces, esta sería la explicación de la fuerza de atracción entre cuerpos con cargas diferentes. Entonces, ¿qué sucedería en el caso contrario de cuerpos con cargas iguales? Es decir, que todas las cargas fueran o positivas o negativas, o por lo menos mayoritariamente positivas o negativas. Bueno, vamos a tratar de representar esa situación. Podríamos también, como decíamos, suponer que también tiene otras cargas, pero de manera minoritaria, y que entonces su carga global de ambos, en este caso, es negativa. Entonces, en este caso, ¿qué sucedería si mayoritariamente las cargas son negativas? Unas cuantas tratarían de ir a llenar estos huecos, como aquí, unas cuantas tratarían de ir a llenar estos huecos, y ahí podríamos tener un pequeño efecto de atracción. Sin embargo, como estamos analizando la globalidad del sistema, si mayoritariamente tienen cargas negativas, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga no va a ir al encuentro de la otra. ¿Por qué? Porque ese lugar, vamos a visualizarlo así, está ocupado. Es decir, solamente iría en esta dirección si aquí hubiera un hueco, como acá, fuera una carga positiva. Y entonces, si mayoritariamente hubiera que ir a cubrir huecos, veríamos el efecto de atracción que vimos con cargas diferentes. Pero si las cargas son iguales, entonces no hay ese efecto de atracción. Entonces, lo que haría la carga eléctrica no iría hacia esa dirección, sino trataría de buscar, si lo hay, un hueco a llenar en otra dirección, porque en esta no está.
Y entonces, ¿qué sucedería de este lado? Igual no podría ir hacia acá porque no hay un hueco que llenar. Entonces trataría de buscar donde sí hay un hueco. Y entonces, aunque sea de manera esquemática, si ampliamos, por ejemplo, esta zona, lo que veríamos es que entre las cargas del mismo signo surge un efecto de repulsión. Es decir, como no puede llenar un hueco porque no existe acá, entonces, si nos imaginamos como líneas que van a un encuentro, de hecho eso viene del concepto de líneas de flujo que se dio en los fluidos primeramente, entonces sencillamente no podríamos tener el efecto de atracción, sino de repulsión. Bueno, ya que hablamos de fluidos, esto viene también de la mecánica de fluidos, como lo comentamos, y se ve como una carga positiva, como una fuente, y una carga negativa como un sumidero. Parecen términos muy complejos, pero la idea es muy simple. Si nos referimos, por ejemplo, a los fluidos, que fue donde se tomó la analogía para entender el comportamiento de las cargas. ¿Qué sería una fuente en los fluidos? ¿Qué es una fuente? Bueno, pues imaginen, por ejemplo, que tienen una llave, un surtidor, cae agua. Esta entonces es una fuente. Y en la electricidad diríamos es una carga positiva. ¿Qué es un sumidero? Hagan de cuenta que aquí tienen su lavabo y aquí tienen una coladera. Entonces, el agua se va por la coladera en esta dirección de las flechitas. Y entonces a la coladera, en los fluidos se le llama sumidero. Y se le representa con con el símbolo negativo. Entonces, la electricidad tomó estos conceptos de la mecánica de fluidos: fuente, imagínense una llave por donde sale agua; sumidero, una coladera por donde se va el agua, para explicar que precisamente cuando, eso viene de experimentos, como decíamos, cuando una carga eléctrica positiva se encuentra con una negativa, ¿qué es lo que va a suceder? Que hay un efecto de atracción, así como se ve con el agua. Si pudiéramos desmenuzar, por así decirlo, ver los filamentos del flujo de agua, veríamos que son como flechitas que tienen esta dirección y que se van hacia la coladera, hacia el sumidero. Igual, entonces se pensó en la electricidad hacer un modelo análogo y decir, bueno, como yo veo un efecto de atracción entre las cargas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues es como si de la carga positiva salieran unas flechitas, así como del agua, de la llave, sale un filamento de agua, y ese filamento lleva una dirección. ¿Cuál dirección? Hacia la coladera. Y entonces la carga negativa sería como un sumidero, una coladera, que recibe estas líneas, de la fuente o de la carga positiva. Y por lo tanto, en la electricidad se representa que una carga positiva tiene algo que se denomina líneas de flujo que salen. Recordemos como si fuera el agua que sale de una llave, una fuente, y una carga negativa se representa con líneas que entran, líneas de flujo que entran como si fuera una coladera. Entonces de ahí vienen los conceptos de fuente, sumidero, que trasladados a la electricidad son carga positiva
carga negativa y a esto se le denomina líneas de flujo. O sea, a esta representación que no es que esas flechitas existan en realidad, no, nada más nos estarían indicando el fenómeno. Como así, por ejemplo, en una llave que abre, no es que haya unas flechitas que señalen la dirección, no. Esas flechitas las atribuimos nosotros al observar el movimiento del flujo del agua. Ah, por gravedad ya sabemos que van a caer esos filamentos y entonces se dirigen hacia allá. Esa dirección la asociamos nosotros. En una carga positiva, por convención decimos, bueno, es como si esas líneas de flujo, como en una llave, en un filamento de agua, salieran de la carga positiva y entraran a la carga negativa. Por lo tanto, el efecto entre una carga positiva y una negativa, que se ve que es de atracción, se explica con las líneas de flujo, porque de la carga positiva salen y entran a la carga negativa. Entonces, aquí se explica el fenómeno de atracción. Siguiendo con esa analogía, ¿qué pasaría si ahora tenemos dos fuentes o dos sumideros? Por ejemplo, si tenemos dos coladeras con un flujo de agua, pues sencillamente, si hay agua, se van hacia cada coladera ese flujo de agua. Pero no hay comunicación, vínculo directo entre las coladeras, sencillamente el agua se va por las coladeras. Y entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una división imaginaria, ¿qué es lo que veríamos? Así en forma global. ¿Qué línea que entra aquí? No sale de la coladera. Línea que entra acá, se va hacia la coladera y no sale al exterior, se va hacia adentro. Entonces, en este caso, observemos la dirección de las flechas en esta zona. Va hacia acá y hacia acá. Es decir, cuando tenemos dos fuentes, dos sumideros, en este caso dos coladeras, hay las líneas de flujo divergen, es decir, se separan. Es decir, como si las coladeras estuvieran enojadas, no se hablan, el flujo se va, el flujo del agua se va sobre cada coladera por su parte. No hay conexión entre ellas. Entonces, eso, pasado al concepto de carga eléctrica, vistas como sumideros, que sencillamente dirían, bueno, de aquí entra y aquí entra, pero no hay comunicación entre esas líneas o entre otra que eventualmente entrara por esta zona. En la coladera, obvio, nada más tenemos que restringirnos a esta parte, porque si no estaríamos suponiendo que también por aquí puede entrar algo a la coladera. No, nada más en esta zona estaríamos entonces diciendo que a la coladera entra líquido, en la carga viene una línea de flujo y entra, y en la otra coladera entra líquido, en la carga entra, pero ya no sale. Es decir, no hay comunicación entre estas líneas de flujo. Esta divergencia entonces de líneas, si lo trazáramos, veríamos matemáticamente que son líneas asintóticas, es decir, que se aproximarían mucho a esta vertical, pero nunca la tocarían, nunca la cortarían, la seccionarían, y por lo tanto este efecto de
divergencia en las líneas de flujo, que, repito, viene de la analogía de dos coladeras sobre las cuales entra, por ejemplo, una línea líquido a través de una línea de flujo y por acá también. Entonces, esa divergencia lo que nos estaría diciendo es que aquí hay una fuerza de repulsión. Independientemente de si tuviera esta inclinación, o pudiéramos considerar que viene así la línea de flujo, la dirección, en este caso no importa porque en ambos casos, tenga una u otra dirección, no hay conexión entre esas líneas. Entonces, cuando no hay conexión entre esas líneas como entre las cargas eléctricas del mismo signo, se dice entonces que hay una fuerza de repulsión entre ellas. Y eso, repito, se debe a que como no hay conexión entre esas líneas, entonces se explica como una fuerza de repulsión. A diferencia, recordemos, de lo que sí sucede con una fuente y un sumidero, una llave y una coladera, sí hay conexión. El agua sale de la llave y entra a la coladera. La línea de flujo sale de la carga positiva y entra a la carga negativa. La llave emite su flujo de agua en esta dirección y entra a la coladera. Y entonces aquí, en la electricidad, la carga positiva sale una línea de flujo y entra a la carga negativa. Y entonces aquí tenemos una fuerza de atracción. Entonces, esta es la explicación usando la terminología de las líneas de flujo de por qué hay atracción entre cargas diferentes. Recordemos, fuente y sumidero, flujo de agua y coladera, se va el agua hacia la coladera. ¿Y por qué hay fuerza de repulsión entre dos sumideros? Por ejemplo, dos coladeras, aunque vaya por ahí líquido, las líneas van a cada coladera. Las líneas de flujo, el agua va hacia cada coladera en principio, pero entre esas líneas no hay conexión entre las coladeras. Es decir, no hay, por ejemplo, acá un flujo de agua que venga a esta coladera y que también tenga una ramificación y se vaya a la otra, no. Si es un flujo nada más, se va o a una o a otra coladera, pero no a ambas, ni hay conexión entre esos flujos para que después se vayan juntas a las dos coladeras, no. Entonces, así es como se explica, tomando la analogía de los fluidos, el concepto de atracción y de repulsión eléctricas. Bien, vamos entonces a pasar a las fuerzas, perdón, las formas de electrización de una materia. Es decir, vamos a investigar cuántas formas, vamos a comentarlas, existen para hacer lo que observó Franklin, que la carga eléctrica de un cuerpo o sistema se transfiera a otro. Bueno, a través de experimentos y de diferentes concepciones que se han tenido sobre la electricidad, lo que sí es un consenso es que hay tres formas básicas. Los cuerpos se pueden transferir carga eléctrica por contacto. También se puede por el frotamiento. Eso pues desde la época de Thales ya se conocía, frotando el ámbar contra un paño de lana, luego acercando el ámbar hacia unos papelitos o pedazos de papiro, pues veían un efecto de atracción. Pero también hay un tercero que se denomina inducción. Entonces, ¿cuál es la forma de electrización por contacto? Sencillamente, cuando ustedes ponen, como su nombre lo indica, y aunque valga la redundancia, en contacto directo, cuando unen dos cuerpos y
uno de ellos, por ejemplo, tiene carga, ya sea positiva o negativa, eventualmente se transmite la carga de un lugar a otro. Y entonces, por ejemplo, en este caso, hay una transferencia de carga positiva hacia el cuerpo de abajo. Cuando esa transferencia se dé, entonces estas cargas positivas van a estar en este cuerpo y este cuerpo se va a quedar solamente con una de las cargas positivas. Entonces, en este caso, aplicando lo que ya dijimos, que aquí tenemos carga positiva y acá carga negativa, va a haber una transferencia de carga de la zona positiva a la negativa. Visto solo como cargas, con la analogía de los fluidos que ya veíamos. Entonces, en el contacto, cuando un cuerpo tiene interacción directa con otro, le transfiere carga eléctrica. Sean cargas positivas, sean cargas negativas, pero hay una transferencia entre los cuerpos o sistemas. Es decir, un cuerpo puede perder o puede ganar con esa interacción. Entonces ahí está la forma de contacto. Ejemplo de forma de electrizar por contacto, hay muchas. Nosotros mismos, cuando trabajamos, por ejemplo, mucho tiempo en la computadora, nos vestimos con ciertas prendas y en algunas ocasiones donde no hay mucha humedad en el aire, después de tanto estar en la computadora, nosotros tocamos un metal y nos da una ligera descarga o el picaporte de una puerta porque hemos acumulado carga, es decir, la carga eléctrica que tiene, carga electrostática de la computadora, una parte se nos transfiere a nosotros y nosotros a su vez la transferimos a otro cuerpo u objeto. A veces hasta podemos darle toques, entre comillas, a una persona cuando la tocamos y eso es porque nuestro cuerpo ha acumulado mucha carga. No es que nuestro cuerpo genere esa carga, sino que la recibió de otro cuerpo o sistema, como la computadora, y nosotros al tenerla a su vez la transferimos a una persona, a una manija metálica, etc. Entonces, esta es una de las formas de contacto. Otra es por frotamiento. Sucede que hay ciertos materiales que cuando uno los restrega, por ejemplo, con un pedazo de lana, en ese proceso, ya una vez que ha sido frotado el material, ese cuerpo puede, por ejemplo, si era en principio eléctricamente neutro, es decir, tenía el mismo número de cargas positivas y negativas, con ese frotamiento puede ganar electrones y a su vez transferirlos a otro sistema o dispositivo. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, si, digamos, con materiales que tenemos al alcance o que sea relativamente fáciles de conseguir, un pedazo de lana, nos ponemos a frotar un vaso de unicel muchas veces, muchísimas veces. Entonces, posteriormente, si tuviéramos un foquito de neón, lo tomamos por una de sus terminales y acercamos, tocamos la terminal libre del foquito, es decir, la que no estamos sujetando con el unicel previamente frotado con la lana, pues veríamos que, aquí lo representamos, si tuviéramos el foquito, un foco de neón, este lo sujetamos de este extremo, parte de esa carga, si fue bien cargado el material, se transferiría y entonces el foco de neón emitiría un destello. Recordemos que en el interior tiene un gas, que es el gas neón, recibe carga eléctrica, un determinado voltaje, y se ioniza el gas y por eso haría un destello. Ese experimento lo pueden hacer, nada más necesitarían un pedazo de lana, el vasito de unicel y un foquito de neón que les venden en alguna tienda de electrónica. Con un LED no, porque ahí es más difícil, ahí se necesita un voltaje un poco más alto y además como tiene un material, una carcasa plástica, es más difícil visualizar qué sucede en el interior, además de
que en un LED hay un semiconductor, no un gas, como en el foquito de neón. Por eso es más fácil experimentar esto. Entonces, frotamiento. Ciertos materiales como el unicel, como el ámbar, con el que experimentó Tales de Mileto, como el vidrio, etcétera, o algunas resinas, son capaces de ganar electrones, es decir, se les transfiere carga eléctrica con el frotamiento. Y esa carga eléctrica a su vez la pueden depositar en otro cuerpo. Bien, finalmente está el fenómeno de inducción. Entonces, ¿qué sucede en la inducción? A diferencia de las dos formas de electrización anteriores, el frotamiento y el contacto, sucede que hay sistemas donde puede acontecer la transferencia de carga eléctrica sin que haya contacto físico, es decir, a distancia puede darse esa transferencia. Ese fenómeno pues no es muy extraño, lo observamos muchísimo en la naturaleza y en las aplicaciones modernas. Sabemos que los sistemas pueden, por ejemplo, emitir señales y otro cuerpo o sistema puede recibirlas, aunque no medie un contacto entre ellos, ni siquiera de un cable, etc. La telefonía celular, la inalámbrica, los satélites funcionan bajo ese principio, que no hay un contacto físico. La misma señal de teléfono, por ejemplo, antes se necesitaba un cable para establecer la conexión física entre las terminales, poder hablar, recibir información, etc. Ahora no. Ahora hay un emisor y un receptor que, sin mediar contacto físico alguno, emite una señal uno y la recibe el otro, o viceversa, si la comunicación es bidireccional. Entonces, en la inducción no hay contacto físico, entre los cuerpos o sistemas, pero sí hay transferencia de carga eléctrica. El ejemplo en la naturaleza más común pues son los relámpagos. Generalmente se forman cuando hay lo que se conoce como una diferencia de potencial, es decir, un exceso de carga eléctrica, ya sea arriba o abajo, puede ser a la inversa también, de, por ejemplo, las nubes tengan un exceso de carga comparado con la Tierra, o también podría pasar al revés, o entre nube y nube. A veces también se han observado relámpagos entre nube y nube, porque solamente va aquí en la naturaleza, como en el caso de la termodinámica, de los que la transferencia de calor es de los cuerpos de mayor a menor temperatura. En la naturaleza sucede que la transferencia de carga eléctrica siempre se da entre los cuerpos que tienen mayor carga a los de menor carga eléctrica, nunca al revés. Si fuera al revés, pues nosotros nunca nos electrocutaríamos, porque generalmente tenemos menos carga eléctrica que un cable de alta tensión. Entonces, nuestra carga eléctrica se transferiría al cable de alta tensión, pero eso no ocurre. Más bien, el alambre que tiene un exceso de carga eléctrica y nosotros que tenemos en promedio menos carga eléctrica, siempre entonces se mueve de una transferencia de la mayor zona de carga eléctrica, el cable, hacia nuestro cuerpo, la menor zona de carga eléctrica. Pues en la naturaleza sucede igual. Si aquí hay un exceso de carga eléctrica, ese exceso se va a mover hacia las zonas de menor carga eléctrica. Generalmente puede ser la Tierra, pero como les decía, pudiera ser entre nube y nube.
en una nube, hubiera un mayor exceso de carga y entonces también eventualmente saltar rayos, como se observa en la meteorología, entre nube y nube. Bien, entonces frotamiento, contacto e inducción son las tres formas de electrizar, es decir, de transferir carga eléctrica de un material a otro. Bien, y finalmente vamos solamente a comentar. En otro video realizaremos, en otra videoclase, algunos ejercicios y comentaremos un poquito más a detalle la ley de Coulomb. Pues nada más para cerrar el tema, Coulomb realizó un experimento con una balanza de torsión. Es un mecanismo de precisión donde, si ustedes colocan, por ejemplo, una varilla con dos cuerpos cargados eléctricamente, en principio vamos a suponer que pueden cargarlos con la misma carga y el mismo signo. Esa balanza de precisión les permitiría, lo voy a poner en línea punteada, exagerado un poco, medir la desviación sufrida por efecto de lo que ya veíamos, cargas iguales se repelen por la fuerza de repulsión entre las cargas. Bueno, Coulomb, con una balanza de torsión, que aquí está sumamente simplificada, nada más está ilustrando el efecto de repulsión entre las varillas, y de manera exagerada porque en la realidad es más pequeño. Coulomb demostró que la fuerza en general de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas es directamente proporcional, vamos a llamar esta carga 1 y a esta carga 2, al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En este caso, Coulomb conocía la longitud de la varilla donde colocó las cargas, vamos a llamarla esta distancia R, y encontró que hay una constante de proporcionalidad que ahora se denomina constante de Coulomb. Entonces la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 por Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Esa constante de proporcionalidad tiene un valor aproximado de 9, es 8.99 y algo, y es a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si hacemos un poco de memoria, podemos recordar que esa fuerza se parece mucho, solo que esta solamente es de atracción, a la fuerza de gravitación universal descubierta por Newton, que es directamente proporcional al producto de las masas. Vean aquí que en este caso cambian las masas por las cargas, e inversamente proporcional a la distancia que separa estas masas, M1 y M2. Estas masas M1 y M2 pueden ser la masa de la Tierra, la masa de la Luna, la masa del Sol, la masa de la Tierra, etc. Es decir, vean que tiene una estructura similar, solo que esta constante, recordemos, la constante de gravitación universal, tiene otro valor, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, pero tiene una estructura similar. Bueno, lo que encontró Coulomb es que se cumple una ley similar a la de Newton, pero a diferencia de la de Newton, que solamente es de atracción, aquí puede surgir una fuerza de atracción entre cargas diferentes o de repulsión entre cargas iguales, y obviamente la constante de proporcionalidad tiene un valor diferente a la constante de gravitación universal. Entonces, finalmente, vamos a
escribir el enunciado de la ley de Coulomb, como se conoce en la mayor parte de los libros de texto de física y de referencias a este tema. Entonces, la fuerza de atracción, o recuerden, por eso vamos a poner paréntesis, o de repulsión, entre dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de estas, o sea, de las cargas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La distancia la representamos con R, que las separa. ¿A quién? A las cargas. Nos estamos refiriendo a las cargas eléctricas. Esta es entonces la forma en que comúnmente se enuncia, o por lo menos la variante más conocida, la ley de Coulomb, cuyo modelo matemático es el siguiente. Esta fuerza es entonces igual a una constante, K, la constante de Coulomb, por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que los separa, y esta entonces viene a ser la ley de Coulomb, con la constante de Coulomb igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta videoclase, y en la siguiente realizaremos algunos ejercicios con la ley de Coulomb. Entonces les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima videoclase. Hasta pronto.